Imaginemos por un momento una prueba de resistencia en ingeniería. Se coge un material estructural, digamos una viga de acero macizo, y se le aplica presión en una prensa hidráulica de laboratorio. Hasta que cede. Exacto. Se dobla lentamente, los enlaces moleculares se tensan y, se estira hasta que de forma completamente inevitable se quiebra. Es física básica y predecible. Absolutamente todo en el universo material tiene un punto de ruptura documentado. Y la cuestión aquí es que, históricamente, solemos asumir que la mente humana opera bajo ese mismo principio, o sea, como pura termodinámica. Claro. La psiquiatría tradicional a menudo nos dice que ante una cantidad suficiente de presión, de estrés extremo o de trauma físico, pues la estructura psicológica simplemente cede por completo. El cerebro superior apaga el raciocinio, ¿no? ¡Eso es! La corteza prefrontal se inhibe y el individuo entra en un modo de supervivencia puramente animal, dominado por el pánico o la agresividad. Pero, a ver, ¿qué pasaría si encontráramos en los registros históricos una mente que, sometida a la prueba de resistencia más extrema y brutal imaginable, no solo no se quiebra, sino que produce compasión y empatía? Que es algo que va contra toda lógica biológica. Totalmente. Pues damos la bienvenida a quienes nos escuchan a un análisis a fondo verdaderamente inusual. Nuestra misión de hoy es adentrarnos en una de las mentes más fascinantes de la historia, y quiero dejar claro que vamos a alejarnos por completo de cualquier lente teológica o religiosa. Sí, lo vamos a diseccionar puramente desde la psiquiatría y la psicología moderna. Exactamente. Basándonos en los extractos de la obra El maestro del amor del psiquiatra Augusto Curi, vamos a deconstruir la arquitectura psicológica de Jesús de Nazaret. Y el propósito de este análisis es desenterrar técnicas tangibles de supervivencia emocional, porque si los registros demuestran que pudo enfrentarse al caos absoluto, a la traición y a la tortura sin perder la cordura ni la empatía, pues hay lecciones clínicas de un valor incalculable. Lecciones vitales para cualquiera que hoy se sienta superado por la ansiedad o el agotamiento del mundo moderno. Eso es. En el fondo, este es un estudio sobre cómo asumir el liderazgo de nuestro propio cerebro. Vale, vamos a desgranar esto. Para entender verdaderamente cómo opera una mente maestra en medio del colapso, creo que no podemos empezar por el final. Tenemos que observar su cotidianidad. Su rutina antes de que estallara el caos, claro. Sí. Y según los textos que estamos analizando, Jesús era carpintero. Pasaba sus días cortando madera, utilizando martillos, clavando metales. Y aquí hay un detalle psicológico que me parece demoledor. A ver. Según estos registros, él tenía plena conciencia de que esas mismas herramientas, la madera y los clavos, serían el método exacto de su ejecución pública. Es que eso es una paradoja brutal desde el punto de vista clínico. Imagina someter a una mente a ese nivel de estrés anticipatorio constante. Cada golpe de martillo en el taller debería ser una pesadilla. Un recordatorio visceral de una muerte agónica, exacto. Y para explicar cómo no desarrolló una neurosis paralizante, Curie introduce un desglose fascinante de cómo construimos los recuerdos. Ajá. Dividen la memoria en dos grandes territorios. Por un lado, la MUC, que es la memoria de uso continuo, o sea, nuestra memoria consciente, esa pizarra mental que usamos para las tareas del día a día. Vale. Y por otro lado, la ME, la memoria existencial, que es el vasto archivo inconsciente donde se almacenan nuestra identidad y nuestros traumas. Claro. Si usamos una analogía tecnológica, la MUC sería el equivalente a la memoria RAM de un ordenador, esa que se borra al apagarlo, mientras que la ME es el disco duro profundo. Me gusta esa analogía, sí. Pero el puente entre ambas, el mecanismo que decide qué pasa de esa pizarra diaria al disco duro profundo, es lo que el autor llama el fenómeno RAM, el registro automático de la memoria. Eso es. Y este fenómeno me resulta fascinante porque actúa como un archivero obsesivo, ¿verdad? Involuntario total. Es que el fenómeno RAM no pide permiso. Cuando el cerebro experimenta un pico de alto impacto emocional, ya sea de euforia o, lo que es más común, de terror o humillación, el RAM entra en acción en fracciones de segundo. Madre mía. Y graba esa emoción negativa y la incrusta en la memoria existencial. Y así crea lo que el autor denomina favelas o zonas de alta tensión psíquica en la ciudad de la mente. Favelas mentales, qué concepto tan gráfico. Sí. Y el hecho de que el sonido diario del martillo no le provocara a este joven carpintero ataques de pánico ni respuestas de estrés postraumático severo, pues revela una técnica de psicología preventiva casi inconcebible. Es decir,
Su disco duro tenía una función que hacía copias de seguridad automáticas de estímulos aterradores, pero él lograba interceptar el archivo antes de que se guardara. Exactamente. Esto me hace pensar en el tremendo esfuerzo cognitivo que requiere. No es que simplemente fuera inmune al miedo. La pregunta es, ¿cómo se trabaja toda la vida en la fábrica que produce tus pesadillas sin que ese disco duro se corrompa por completo? Pues lo fascinante aquí es el mecanismo activo de contención que utilizaba. La neurociencia moderna nos dice que la amígdala cerebral, que es la alarma del miedo, reacciona antes de que el pensamiento consciente pueda procesar el peligro. Claro, reaccionas antes de pensar. Eso es. Y lo que él hacía, según el análisis de Curry, era no permitir que esa primera reacción de la amígdala se consolidara en el inconsciente. Aplicaba lo que podemos llamar un choque de lucidez en los primeros 5 segundos tras el estímulo. ¿Solo 5 segundos? Sí, cuando el martillo golpeaba y la asociación con la cruz intentaba secuestrar su atención, él activaba su corteza prefrontal, racionalizaba, respiraba y descaracterizaba la tensión en ese instante crítico antes de que el fenómeno RAM pudiera codificarla como fobia. Cultivaba su paisaje mental de forma proactiva, podaba la ansiedad antes de que echara raíces, por así decirlo. Totalmente. Mantenía un jardín mental en lugar de un desierto. Esa capacidad de autogestión es asombrosa, pero nos plantea un puente muy interesante hacia su faceta pública. Si él era capaz de aplicar esa higiene mental consigo mismo, ¿cómo trasladaba ese conocimiento? Ajá. Porque claro, ¿cómo ayudaba a otras personas a curar esas favelas mentales que ya estaban construidas y amuralladas en sus discos duros? Pues la pedagogía que empleaba se basaba en desarmar las defensas del individuo, usando herramientas muy sofisticadas, principalmente el arte de la duda y la sorpresa. El arte de la duda. Sí. Para expandir la inteligencia de una persona bloqueada por un trauma, primero tienes que sacarla de sus patrones predecibles. Y el texto ilustra este principio con un caso clínico contemporáneo del propio psiquiatra. Ah, sí, la historia del padre y la hija. Describe la dinámica de un padre profundamente autoritario y su hija que vivían bajo el mismo techo, pero el resentimiento había construido un muro de hielo entre ellos. Eran como extraños, ¿sí? Estaban atrapados en un bucle de reproches anticipados. Ella ya tenía una predicción hecha en su cerebro, en plan, mi padre me va a criticar. Su cerebro gasta cero energía en evaluar la situación porque ya lo ha etiquetado como amenaza. Eso es. Pero un día, el padre decide no seguir el guión. Llega a casa y en lugar de la queja habitual, le entrega un ramo de flores. ¡Qué fuerte! Y no solo se lo da, sino que le explica que se ha tomado el tiempo de buscar el mejor botón de rosa pensando exclusivamente en ella. Y ese elemento inesperado rompe el sistema. Completamente. El cerebro humano es esencialmente una máquina de predicción. Cuando el padre introduce un comportamiento de afecto totalmente inusitado, la predicción de la hija falla estrepitosamente. Claro. Y ese fallo temporal en el sistema de creencias abre una ventana de neuroplasticidad. Y es ahí, en esa ventana abierta, donde el padre logra reeditar la memoria traumática que ya tenía de él. Porque el concepto psiquiátrico central aquí es que la memoria no se puede borrar. Eso echa por tierra la fantasía moderna que todos tenemos. Frecuentemente, ante un fracaso doloroso o una ruptura, fantaseamos con la amnesia selectiva. Sí, queremos vaciar la papelera de reciclaje mental. Exacto. Pero Curie relata el intento de una paciente adicta en París, que suplicaba que le extirparan de la mente la imagen de la heroína. Y la mente no funciona así. La psiquiatría no tiene un comando de borrado. La única vía clínica posible es la sobreescritura, la reedición. Y esto enlaza con el caso de Pedro y su famosa galofobia, su miedo a los gallos. Ay, esto es fascinante. El relato dice que Pedro niega a su maestro 3 veces y justo entonces escucha el canto del gallo. Ese sonido tan mundano queda soldado al peor trauma de su vida. El sonido se convierte en un gatillo absoluto. Y la historia de Pedro ejemplifica el peligro de intentar huir del estímulo en lugar de tratar la representación interna. Se desarrolla un romance destructivo con la herida. Un romance interno con el trauma, fíjate. Sí, porque la batalla real no es contra el elemento externo. No es el sonido del gallo, ni la expareja, ni la droga. El verdadero enemigo es la imagen grabada en el inconsciente. Y para desactivarla debes enfrentarla y asociar nuevas experiencias afectivas, ¿no? Eso es. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque entender que la memoria debe reeditarse mediante la sorpresa y nuevas experiencias ricas suena muy bien sobre el papel. Pero en la práctica, En la práctica,
en nuestra sociedad actual parece una misión imposible. Y las fuentes señalan a un culpable muy específico, que es la velocidad a la que vivimos. Estamos sufriendo una epidemia de lo que Curie llama el SPA, el síndrome del pensamiento acelerado. Síndrome del pensamiento acelerado, el SPA. Que no estamos hablando de un déficit de atención clásico, sino de una saturación ambiental brutal. Exactamente, una mente sobrecargada de información. Los estudios que aporta el autor indican que un niño de 7 años hoy tiene más información que un anciano sabio en la antigüedad. Es una locura. Y esta hiperestimulación constante mantiene a la corteza cerebral en estado de alerta perenne. Pensar a esa velocidad, saltando de estímulo en estímulo, genera una fatiga física inexplicable, irritabilidad y una insatisfacción constante. Y lo que genera un contraste absoluto es mirar a nuestro sujeto de análisis. Si miramos a Jesús, su agenda no era precisamente relajada. Estaba rodeado de multitudes exigiéndole milagros, líderes conspirando para asesinarlo, el peso de su misión. Es el caldo de cultivo perfecto para un burnout catastrófico. El estrés máximo, vaya. Y sin embargo, los registros lo muestran ajeno al SPA. Era increíblemente sociable, se detenía a observar la belleza de un lirio del campo o los pájaros, cenaba en casas de desconocidos y no se dejaba arrastrar por la paranoia. Y si conectamos esto con el panorama general de la salud mental, disfrutar de los lirios del campo a veces se malinterpreta como ser ingenuo, ¿verdad? Sí, como algo poético sin más. Pues clínicamente es una técnica de supervivencia mental, un anclaje neurológico. La verdadera riqueza emocional consiste en gobernar el propio mundo interior, frenar el monólogo angustioso y forzar al cerebro a habitar el presente. Y las fuentes lo ilustran con una parábola muy reveladora. El cuento del hombre millonario que plantó un jardín espectacular, pero su ansiedad por el futuro le impidió disfrutarlo, mientras que su humilde jardinero cantaba y era feliz al cuidarlo. Totalmente, porque el jardinero experimentaba picos de dopamina reales, mientras el dueño era esclavo de su hiperactividad. Y ese cuento golpea duro porque expone una trampa moderna. A menudo el spa parece una excusa para justificar que somos adictos a la productividad. Creemos que vivir siempre en el futuro nos hace importantes, pero en realidad anula nuestra capacidad de educar la emoción en el presente. Exacto. Detener la maquinaria requiere un acto de rebeldía. Sin esa pausa, el cerebro pierde la capacidad de asombro, y sin asombro es imposible reeditar memorias o generar vínculos sanos. Ahora, es fácil teorizar sobre contemplar un jardín botánico cuando hay paz, pero el verdadero examen de esta maestría emocional llega cuando el mundo se derrumba literal y físicamente. Los textos nos transportan a la trágica caminata hacia el Calvario. Vamos. Eso es. El relato describe a un hombre físicamente destruido, desangrándose, bajo un estrés metabólico terminal, y en medio de esa vía dolorosa hace algo que rompe los esquemas biológicos. Ajá. Detiene su propio sufrimiento para consolar a unas mujeres de Jerusalén que lloraban desconsoladas por él. Es que la biología evolutiva dicta que, ante un dolor físico extremo, toda la energía de un organismo se replega hacia adentro. Te concentras en tu propia agonía, punto. Claro, puro instinto de conservación. Proyectar empatía en ese estado de colapso es un fenómeno psiquiátrico extraordinario. Y el trasfondo histórico añade una capa de complejidad asombrosa, porque él les pide que no lloren por él, sino por ellas y sus hijos. Profetizando la devastación de Jerusalén. Eso es, anticipaba la brutal destrucción de la ciudad en el año 70 a manos del general romano Tito. Y fíjate qué ironía más oscura, que el botín y los esclavos de esa masacre servirían luego para construir el Coliseo en Roma. Madre mía. Un teatro del dolor absoluto, financiado con la tragedia que él estaba profetizando mientras se desangraba. Esa precisión en su conciencia histórica es abrumadora. Pero hay un detalle al llegar a la cruz que me deja estupefacto. Le ofrecen una bebida anestésica, vino con hiel y mirra, para adormecer el sistema nervioso. Y él se niega. Se niega rotundamente, sí. Y si hacemos una traslación a nuestra realidad, es un golpe directo a nuestro ego. Hoy en día, ante el menor dolor de cabeza o problema laboral, buscamos anestesiarnos rápido. Pastillas, redes sociales, evasión continua. Exacto, horas haciendo scroll infinito. Y él, en cambio, eligió el dolor puro para no hipotecar su conciencia ni un segundo. Y esto plantea una pregunta muy importante sobre nuestra definición del poder. Pensemos en el contexto. Roma dominaba el mundo, pero sus líderes eran esclavos de sus pasiones, de la paranoia, del juicio público. Eran cautivos psicológicamente. Totalmente.
Y en el otro extremo tenemos a este hombre, desnudo, inmovilizado, humillado públicamente con un cartel irónico en 3 idiomas: griego, latín y hebreo. Y, sin embargo, el análisis nos revela que él era el único hombre verdaderamente libre ahí. ¡Qué pasada! El impacto psicosomático de la cruz provoca asfixia, taquicardia severa, sudor de sangre. Ante un colapso así, la mente humana suele rendirse al instinto animal. Pero él mantuvo el liderazgo de su yo. Y llevando esa conciencia inquebrantable hasta sus últimas consecuencias, llegamos al clímax del dolor físico y a la reacción psicológica más ilógica de la historia. Poesía en la cima del dolor. Exacto. Durante la primera hora en la cruz, mientras otros criminales aullaban dominados por el dolor, él produce esa frase de poesía altruista: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es que es imposible, desde un punto de vista psiquiátrico normal, formular pensamientos de tolerancia e inclusión en medio de la destrucción de tus terminaciones nerviosas. Tiene que haber algo más detrás. Revela los bastidores de la cruz un íntimo, inquebrantable diálogo interno que le otorgaba una plataforma emocional superior a la neurobiología del dolor. Y además, hay un contraste fascinante sobre quiénes le acompañaban. Sí, el contraste entre sus seguidores. Los textos exponen que los discípulos varones, excepto Juan, habían huido dominados por la ansiedad y el miedo. Secuestrados por la amígdala. Totalmente. Sin embargo, las mujeres, María su madre, María Magdalena y otras, permanecieron firmes a los pies de la cruz, sosteniendo la mirada al horror absoluto. Y aquí Curry realiza una corrección psicológica brillante sobre la supuesta fragilidad femenina. Socialmente se suele asociar la sensibilidad de la mujer con vulnerabilidad a la depresión, pero él argumenta que las mujeres tienen un campo de energía emocional más dilatado. Un ancho de banda emocional muy superior. Eso es. Ante un trauma supremo, los hombres reaccionaron con el instinto primitivo de lucha o huida, pero las mujeres, impulsadas por el amor, demostraron una valentía inigualable, siendo infinitamente más fuertes frente al trauma. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel profundo? Creo que nos empuja a desmantelar los mitos sobre lo que constituye la verdadera fuerza. La historia a menudo ha juzgado que ser fuerte es ser rudo o insensible. Cuando en realidad es todo lo contrario. Exacto. El amor, el apego y la extrema sensibilidad fueron el único músculo que soportó la escena del Calvario. Y resumir la inmensidad de perdonar a los torturadores mientras aún te lastiman es brutal. Este nivel de perdón no es debilidad, es la manifestación máxima del control ejecutivo sobre tu propio cerebro. Es no dejar que el odio del otro entre en tu memoria existencial. ¡Qué barbaridad! Ha sido un viaje analítico, dinámico y revelador. Hemos visto cómo la prevención de traumas en ese taller de carpintería, la negación a ser víctima de la memoria, la huida del pensamiento hiperacelerado y el mantenimiento de la empatía en el caos formaron la mente de este ingeniero de ideas. Un control absoluto sobre sí mismo. Y toda esta deconstrucción psicológica nos deja con un último dardo mental para quienes nos escuchan. Si un hombre despojado de todo, torturado física y socialmente, pudo elegir el amor en lugar del odio, gobernando el caos de su propia mente hasta el último latido. La gran pregunta es, ¿qué excusa tenemos en nuestra vida cotidiana, verdad? Exacto. ¿Qué excusa nos queda para dejar que el estrés del tráfico, un simple desaire en la oficina o nuestras favelas mentales dicten cómo tratamos a los demás y a nosotros mismos hoy? Totalmente, para pensarlo. ¿Qué pequeña cosa vas a hacer de manera diferente hoy para empezar a reeditar el guión de tu propia historia? Dejamos esa pregunta en el aire. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y análisis a fondo. Hasta la próxima.